Bueno, ya estamos de vuelta y como cada viernes estamos desde la redacción. Shadai, ¿cómo estás? Buenos días, tardes ya. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes. Pues bastante sorprendido por todo cómo amaneció el día de hoy. No, sí. El mundo tan ajetreado. Y pues te vengo a compartir también una noticia que se viene sumando a esta ola de sucesos convulsos. Y es que resulta que el día de mañana sábado se cumple el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos. Entonces el gobierno de Donald Trump tiene planeado un desfile en Washington D.C. para celebrar este 250 aniversario del ejército estadounidense, y que curiosamente también coincide con su cumpleaños número 79. Entonces se tiene planeado un evento con decenas de millones de dólares para este evento. Pero sumado o en el marco de las manifestaciones que hemos estado viendo o que vimos el fin de semana, se viene convocando también a una nueva manifestación en contra del gobierno de Donald Trump. El movimiento va bajo el lema de No Kings y viene promovido por un movimiento que se llama 50-51, que hace alusión a 50 protestas, 50 estados, un movimiento que surgió desde principios del año, cuando el presidente Donald Trump tomó protesta como presidente en enero el 20 de enero de este año, y 5 días después surge este movimiento a través de conversaciones en la red de Reddit, y empezó a tomar fuerzas y a presentarse distintos movimientos en contra del gobierno de Donald Trump por distintas cuestiones. Yo creo, también se han organizado tanto, y esta red está tan organizada que han planeado manifestaciones en distintas partes del territorio estadounidense, e incluso fuera del mismo Estados Unidos, tanto en Europa, incluso en México. Este movimiento, ahorita vamos a entrar a su página web para ver más o menos de dónde vienen, quiénes son, qué es lo que están pronunciando, ¿no? Nosotros hemos visto a lo largo de esta semana cómo han acusado a la presidenta Claudia Sheinbaum de hacer alusión a la violencia, a las manifestaciones. Uh-huh. Y al encontrar este movimiento, a mí me pareció bastante curioso, incluso a lo que le decía ayer Cecil, que ayer conversabas con ella, uh-huh, de que hay como una concatenación de movimientos, no solo a partir de las redadas migratorias, ¿no? El ver las banderas palestinas o banderas de otros países dentro de estas protestas que se suscitaron en California. Hay que recordar que dentro de Estados Unidos distintas comunidades han sido golpeadas a partir de las políticas de Donald Trump, ¿no? Es desde los recortes a las universidades, el bloquear intercambios estudiantiles a nivel internacional, e incluso recortar a los subsidios de medicamentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es como observar o tener en cuenta de que a veces los movimientos sociales pueden estallar por un acontecimiento, pero que termina justamente juntando todos esos demás hartazgos y atropellos que ha vivido la sociedad, ¿no? Y es como no tomar en cuenta que la sociedad estadounidense está conformada no solamente por
por blancos. Claro. ¿No? O sea, sino conformada por personas que ya son de tercera, cuarta generación de personas que migraron a los Estados Unidos. No solo centroamericanos, sudamericanos, mexicanos, sino también asiáticos, de Laos, de Vietnam, de Medio Oriente. Entonces, señalar a una sola persona como responsable de un movimiento social que además es pluricultural, pues termina siendo absurdo y queriendo cerrar los ojos a que el movimiento surge desde la misma sociedad estadounidense, ¿no? De hecho, este movimiento en su página web enuncia eso, o sea, señala cómo han habido detenciones ilegales ellos no dicen de personas migrantes, sino dicen ciudadanos estadounidenses en sus centros de trabajo. O sea, asumen a que las personas migrantes son parte de la sociedad civil del mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece como un reflejo bastante... Me es alentador, porque el movimiento surge desde la misma sociedad civil estadounidense, como si se estuviera volteando a ver a sí mismo y no le está gustando lo que está viendo. Y en el reflejo está ahí Donald Trump, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí estamos viendo justamente la página web que se traduce en América no hacemos reyes. Ellos han desafiado a nuestros tribunales, deportados estadounidenses, desaparecido a personas de las calles, atacados nuestros derechos civiles y recortados nuestros servicios. La corrupción ha ido demasiado lejos, sin trono, sin corona, no hay reyes, ¿no? Lo que te decía, o sea, dicen, no hablan de deportación de migrantes, sino de ciudadanos estadounidenses y de que los abordan en la calle, ¿no? Para detenerlos. Claro, inhumanamente. Inhumanamente, ¿no? Entonces, si seguimos bajando, vamos a encontrar justamente el mapa donde va a haber información de dónde se van a concentrar como las principales, o más bien las distintas movilizaciones. Ahí dice, 14 de junio nos levantamos entre un evento cerca de usted en el mapa a continuación. Y ahí puedes arrastrar el puntor y dirigirte hacia cualquiera de esos puntos para tener como más detalles de la movilización, en el lugar exacto, la hora exacta. Hay que aclarar que la misma organización hace un llamado a que la movilización sea pacífica, no violenta, e invita a las personas a que no porten armas, incluso si las armas son legales, ¿no? Entonces, hace justamente un llamado pacífico a la movilización, y para no caer tampoco a provocar a un conflicto mayor, las movilizaciones van a estar fuera de Washington D.C., ¿no? Para no tampoco interponerse entre ese gran desfile que se tiene planeado dentro del aniversario del ejército de Estados Unidos y que se tiene planeado. Y en México pues también hay movilizaciones, ¿no? Se tienen en Jalisco, en Baja California, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo. Y en la misma Ciudad de México hay 2 puntos. El principal, uno de los principales puntos es en la Plaza Luis Cabrera, en la colonia Roma Norte, en donde se planea una marcha que concluye enfrente de la Embajada de Estados Unidos. La cita es el sábado a las 11 de la mañana. Y también otro punto en la Ciudad de México, ahí cerca en Villacuapa, ¿no? Pero el sábado, ¿verdad? El sábado, que coincide justamente con el evento del aniversario y del desfile militar, del 250 aniversario del ejército estadounidense. Entonces, a mí me gustaría, si podemos subir hasta arriba, para que veamos quiénes están detrás de estas organizaciones. En donde dice partners, podemos
va a haber pues distintos símbolos o sellos de estas organizaciones que están apoyando este movimiento. Claramente, pues la mayoría son, o todos en su totalidad son organizaciones de Estados Unidos. Claro que vemos, por ejemplo, algunas organizaciones pues más políticas como el de Bernie Sanders, ¿no? Pero pues si tú sigues bajando y buscando, pues yo no veo así que diga explícitamente Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, o sea, de las más conocidas, pues incluso viene hasta Greenpeace, ¿no? Human Rights, en fin. Entonces, pues esto es como para demostrar justamente lo que te decía al principio, ¿no? O sea, hay un movimiento que a mí me parece bastante alentador, de que surge desde la misma sociedad estadounidense, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos como una idea de que a veces quien está en el poder es reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Y muchas veces pues no es así, ¿no? Y también muchas veces en los medios, en todos lados, se comenta justamente cómo es el proceso de elegir, el proceso electoral en Estados Unidos, que se hace por comicios por estados y no precisamente por un voto duro y directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, además es como claramente una evolución y de una integración de distintas culturas dentro de un mismo territorio que terminan conformando ya una sociedad moderna. Y me recordó también a un movimiento, y luego en la mañana, escuchando a Claudia Sheinbaum, a otro movimiento que incluso se expuso el 31 de marzo en la noticiera. No sé si tú te acuerdes justamente de que presentaron una cápsula de humanismo mexicano sobre César Chávez, ¿no? Ajá. Y hoy en la mañana lo volvieron a mencionar. Entonces, a ver si podemos pasar el corto en donde Claudia Sheinbaum se refiere a César Chávez, quien nació en Estados Unidos, en Arizona, es hijo de personas migrantes, pero fundó la Asociación Nacional Campesina con el fin de defender los derechos laborales de los campesinos y de los jornaleros agrícolas en Estados Unidos, precisamente en California, ¿no? Y que después derivó en la formación de un sindicato de jornaleros, ¿no? Entonces, si podemos pasar el clip de Claudia Sheinbaum de esta mañana. De resistencia civil. Pues los grandes visionarios de la lucha pacífica pues son Gandhi, Martin Luther King, Mandela, y César Chávez en su magnitud logró hacer un boicot pacífico a ciertos productos para que hubiera mejores condiciones laborales para los jornaleros agrícolas de origen mexicano, principalmente en California, en el sur de California principalmente, aunque no solo, y que no se utilizaran pues este nivel de pesticidas. Y al final lograron mucho. Entonces no tuvieron que llegar a ninguna acción violenta, ni mucho menos, sino sencillamente una acción de resistencia civil pacífica. Entonces, es un hombre muy reconocido por los mexicanos en Estados Unidos y es un hombre que tenemos que reconocer todos los mexicanos por su lucha por la defensa de los derechos laborales y de salud de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, pues lo mencionaba Claudia Sheinbaum esta mañana, que justamente es un ejemplo de una movilización pacífica, ¿no? Uh-huh. Por un derecho legítimo. También, si tenemos tiempo, pues presentar justamente esa cápsula de humanismo mexicano para ver como más o menos enterarnos más de la historia de este personaje que la verdad es que a mí me parece también muy importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo podemos pasar también, por favor. Que justo... ok. Mexicano se nutre de la historia de lucha y resistencia de nuestro pueblo. Las batallas por la dignidad y los derechos de los mexicanos han trascendido más allá de las fronteras.
Así como los hermanos Flores Magón lucharon a principios del siglo XX por los derechos laborales de los mexicanos en Estados Unidos, décadas después trabajadores mexicanos lucharon contra las inhumanas condiciones laborales en el campo en California, Estados Unidos, donde sufrían racismo y la brutalidad de los empleadores. César Estrada Chávez encabezó uno de los movimientos de protesta pacífica más importantes de Estados Unidos, para que se reconocieran los derechos de 50,000 trabajadores agrícolas en California. César Chávez, hijo de padres mexicanos, nació en 1929 en Yuma, Arizona, en el seno de una familia campesina humilde. En la Segunda Guerra Mundial, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos. A su regreso, se casó con Helen Favela, a quien conoció en los campos de cultivo. Se formó como activista en servicios comunitarios que fundó además del Sindicato de Trabajadores Agrícolas junto con Dolores Huerta, también de origen mexicano. Por años organizaron huelgas, marchas y boicots para mejorar la situación de los jornaleros agrícolas. El boicot a la uva californiana en 1965 duró 5 años y se volvió internacional. La huelga de la ensalada en 1970 fue una forma de protesta desde el hogar para solidarizarse con la lucha de los jornaleros que cosechaban los alimentos de las familias estadounidenses. Y en 1966 organizó una gran marcha de 500 kilómetros de Delano a Sacramento, California, con la Virgen de Guadalupe al frente, banderas mexicanas y de Estados Unidos y música de banda. En la lucha de los jornaleros fueron fundamentales las mujeres, esposas, hijas y abuelas. Muchas de ellas fueron a la cárcel y fueron reprimidas. La marcha trascendió a nivel internacional y permitió que se firmaran los primeros contratos sindicales en el campo. En aquella ocasión, César Chávez dijo... Bueno, es un fragmento que... como la cápsula de humanismo mexicano del 31 de marzo, de Óscar Chávez. Y justamente también dentro de esas épocas de los años 60, esto es un movimiento en California, de parte de la población, podemos decir hispana, ¿no? Uh-huh. Con esta doble nacionalidad. Pero también, por esas épocas, la comunidad afroamericana también estaba en defensa de sus derechos. Una de las grandes figuras, pues, fue precisamente esta persona conocida como Malcolm X o Malcolm X, que su nombre es el Haj Malik el Shabazz, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, él es justamente de la cultura islámica. Su padre era si no mal recuerdo, Haití, y era un activista en defensa de los derechos humanos de las personas afroamericanas, que en ese entonces pues también recibían muchos maltratos, eran perseguidos en la calle, golpeados, los detenían. Entonces, incluso él es asesinado, y tras su asesinato, 2 jóvenes estadounidenses afroamericanos del Merritt College, Hugh Newton y Bob Sale, fundaron el partido Pantera Negra para las autodefensas en Oakland, también California, ¿no? Su autodefensa era precisamente para hacer un patrullaje barrial y cuidar a la comunidad afroamericana de que fuera violentada por la policía, pues por la policía, que fueran levantados, desaparecidos, uh-huh, y lastimados, ¿no? O sea, y era indiscriminadamente hombres y a mujeres. Pero justamente este partido Black Panther, ¿no? Cargaba pues armas, ¿no? Porque había incluso enfrentamientos entre la policía y con el argumento de que había que defenderse del mismo poder violento también, claro, del Estado ejercido a través de la policía, uh-huh, en California. Pero además no era solamente bueno, de hecho ocurrió un hecho en 1967 en donde entran al Capitolio de California como forma de protesta, mientras discutían la ley
Mulford, que justamente era para prohibir que los civiles portaran armas cargadas en público, porque precisamente se dieron cuenta que la gente empezaba a defenderse, ¿no? La frente afroamericana. Entonces, bueno, ahí vemos imágenes de algunos de los movimientos en las calles que hicieron. Su logo, como ves, pues es una pantera negra, y que además no solamente se quedó aislado en California, sino se floreció en otros estados. Incluso hay documentales sobre este movimiento, y documentales en donde también muestran como los enfrentamientos agresivos, principalmente uno en Detroit. Y también no solamente se dedicaban a la autodefensa, sino también hicieron labores comunitarias, abrieron comedores organizados desde las mismas comunidades para alimentar a los hijos de los obreros y de las obreras mientras asistían a sus jornadas de trabajo, ¿no? Y para brindar una mejor alimentación a los niños, ¿no? Entonces, era como un movimiento, pues, contrario a lo que estaban viviendo, creando realidades distintas, ¿no? Y todo a partir del asesinato violento de un activista afroamericano. Ahí justamente vemos algunas imágenes de cuando irrumpen en el Capitolio de California, cuando se discutía esta ley para prohibir el uso de o que los civiles pudieran portar armas cargadas en público. Y claro, como sabes, hubo represión, perseguidos políticos, incluso pues encarcelan, ¿no? a los fundadores, y después en el año 70, y después surge esta figura, esta mujer que se llama Elian Brown. Elian Brown después es la presidenta del movimiento de las Panteras Negras en los siguientes años, de los años 70 hasta el 76, 75 más o menos. Ella pues militó, participó desde su fundación, y que actualmente pues sigue participando en política. De hecho, ella en 2007, 2008 se postula como candidata por el Partido Verde en Estados Unidos para la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces también es como una heredera de un movimiento, de una comunidad que muchas veces decimos o que se dicen como minorías, o que señalamos o señalan como minorías, pero que después te das cuenta que no se ve que sean tan poquitos, ¿no? Claro. Que sean una minoría, sino es como una mayoría, una mayoría no reconocida simplemente por cuestiones de racismo y xenofobia, ¿no? Entonces, bueno, ahí están estos dos ejemplos que la verdad es que está bien sacar a la luz como ejemplo de lo que pasó en los años 60 y 70, y verlo como ahora en la actualidad, en donde pues también que ahora no se van como por separado, ¿no? La comunidad afroamericana con la comunidad jornalera, emigrante, hispana, sino que ahora, como lo que decía, la verdad es que muy rescatable ese comentario de Cecil, donde junta, ¿no?, los movimientos a partir de algo que ya parece que cruza los límites, como es el ejercicio de la violencia dentro del mismo territorio. O sea, que Donald Trump despliegue elementos de la Guardia Nacional y los Marines en su propio territorio, es como lo que hizo pues Calderón, ¿no? El despliegue y declarar una guerra contra el propio. Y las ejecuciones extrajudiciales, y aquí las detenciones sin importar si es o no es ciudadano estadounidense, simplemente el cómo te veas, ¿no? Qué color de piel tengas. Sí. Entonces, me pareció como bueno traerlo a la mesa, ¿no?
Claro, sí, nos parece muy, muy pertinente, sobre todo en estos temas que han causado como, pues, alguna controversia, ¿no? Cuando veíamos las primeras imágenes la semana pasada, por supuesto que y también sabiendo todo el contexto, y no olvidar y no confundir quiénes han sido los perpetradores de la violencia, ¿no? Aun cuando fueran, pues, estos conatos que pudieron existir también, digo, hoy ya se pone también en tela de juicio sobre las fotografías, los videos que ha utilizado también el gobierno de Estados Unidos para criminalizar, ¿no? Sin embargo, pues eso, ¿no? Caer quizá en otro lugar donde decir es que esas no son las formas, ¿no? Como aquí escuchamos, por ejemplo, en la lucha feminista en general u otras protestas, ¿no? Que es como que, pero cuiden la pared, ¿no? O, a ver, si ok, vamos a protestar, pero vamos a tranquilos y, ¿no? Nadie está defendiendo, obviamente, pero, o sea, nadie está defendiendo la violencia en el sentido de que los primeros violentadores precisamente es el gobierno de Estados Unidos, que está infringiendo terror en la comunidad, ¿no? Que está separando familias, que está deportando, y muchas veces esto que hemos hablado, ¿no? De que el paradero de las personas que deportan a veces es desconocido, que van contra trabajadores que llegaron o sea, saltándose, por ejemplo, esto de también las autoridades locales y saltándose eso, llevando, como bien dices, a estos elementos de la Guardia Nacional en unas cuestiones abiertamente violentas, lo que hemos visto también en publicidad reciente, ¿no? Entonces, no olvidar quién, o sea, de dónde surge, ¿no? Y qué es lo que se espera también después, ¿no? Sin embargo, bueno, también como que entra después a juego esto que se dice desde acá, desde el gobierno federal, como a ver, pues no hay que llamar tampoco a la violencia, porque precisamente esto no puede ser usado como pues un arma por parte de Estados Unidos para recriminalizar, porque no necesariamente va a necesitar como razones, sino simplemente algo que mediáticamente le funcione, ¿no? Pero vemos también históricamente pues estos movimientos y que los perpetradores siguen siendo pues los mismos, ¿no? Sí, justamente. Y sucede también con esto del genocidio contra Palestina, que es, o sea, a mí me impresiona de verdad muchísimo también la respuesta que ha habido precisamente igual por parte de la población, ¿no? Que ahora se dirige también por tierra a Palestina de una manera completamente pacífica. Por ejemplo, esto de la flotilla del Midland, ¿no? Ajá, la semana pasada, ¿qué tipo de argumentación podrían tener ahí? No iban con ningún tipo de violencia, por ejemplo, y violando todo el derecho internacional. Los retuvieron y secuestraron pues a los miembros, ¿no? Los tenían también sin ningún tipo de legalidad, también privados de su libertad. No podían hacer eso y lo hicieron, ¿no? Claro. Y siguen siendo pues estos mismos pues opresores, ¿no? Sí, que como dices, usan como esa estrategia en donde pues aviento la piedra y luego escondo la mano. Y luego digo, es que ellos son los violentos, exacto. Vean cómo se están poniendo, ¿no? Ajá, y que justamente, como dices, dentro de la legalidad o no, o sea, el sentido común dice que hay que preservar la vida, ¿no? Claro, es lo que también hablábamos la vez pasada en Estación Averno, ¿no? Uh-huh. Que comentábamos como, o sea, poniéndose también en ese lugar, ¿no? De decir, me van a separar de mi familia, yo vengo a trabajar, ¿no? Ese temor por separarse de tu familia, porque algo le suceda a tus seres queridos, yo pienso que, o sea, historias que seguramente hay, pues, por miles, ¿no? Nos contaban también sobre esta separación, por ejemplo, ¿no? De una mujer que estaba embarazada, que estaba a punto de dar a luz, y que esas, como decimos, pues se pueden dar por miles y decir, pues, ¿cómo no vamos a indignarnos? O sea, ¿cómo vamos a decir, no, es que Estados Unidos tiene derecho a defenderse y usar como las estrategias que tenga? O sea, ¿qué es lo que se espera, no? Que se haga. Sí, ¿sabes? Y también me gustaría como mencionar que usan una estrategia mediática muy buena justo para como distraer la atención, o sea, desde el principio del gobierno de Donald Trump, al principios de años, no llevamos ni la mitad del año y tantas cosas que pasan, que presiona, retira y retira, pero en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, Zygmunt Bauman tiene un concepto de modernidad líquida, no sé si... Uh-huh, sí. Que él justamente dice, en la economía, cuando como alimentando el consumo,
se crean las modas, pero las modas terminan siendo tan rápidas, tan efímeras, ¿no? Pero que alimentan a que, necesito eso, ¿no? Está de moda, y después te olvidas, pero esa inmediatez te hace olvidar rápidamente lo que sucedió hace un mes, porque ya pasaron 3, 4 modas, ¿no? Entonces a mí me parece, de todo el panorama mediático, que justamente el hacer el escándalo, en retirar, en hacer llamar la atención, en después quedarse tranquilito, es como una estrategia más o menos así, ¿no? La moda mediática, y de pronto te empiezas a olvidar realmente desde dónde viene algo que desemboca, como son en las movilizaciones, ¿no? Sí. Que vimos. O sea, pues qué tiempos. Qué tiempos nos está tocando vivir. Sí. Como el meme de no quería vivir momentos históricos. No, pues son también momentos, pues pienso, de relevancia y de, pues también de esa responsabilidad, ¿no? De solidarizarnos también. Parece que eso, ¿no? Como el hilo conductor de todas estas causas, pues es precisamente eso, el derecho a vivir. Sí. El derecho a vivir, ¿no? Cuando uno de pronto pueda como dudar, pues irse al sentido común, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, la vida, ¿no? O sea, ¿te gustaría a ti eso? O sea, que te agarren en la calle, te golpeen sin nada, te levanten así como así, ¿no? Te separen de tu familia. Te separen de tu familia, ¿no? Y si estás viendo que el otro está acusando y es el mismo que está atacando, ¿no? O sea, pareciera como... Es una hipocresía muy grande, ¿no? Sí. A la luz de todos, pero bueno. Sí, también como lo que ocurrió ayer, no sé qué piensas tú de lo de Christopher Landó y esta cuestión de las visas, esta amenaza que hace también públicamente, independientemente de quién sea, ¿no? Porque en redes también se asociaron como no, y de Morena, ok, pues sí, ¿no? O sea, tiene que ver con el partido, pero digo, yo personalmente entiendo que la postura de la presidenta pues siempre tenga que tener como esta diplomacia. Personalmente sí, la postura de la dirigente, la verdad pienso que tal vez, porque precisamente no es como, ¿cómo vamos a conceder que pues una fuerza de este tamaño, ¿no? Como ese subsecretario de Estado, pues al tú por tú se ponga con cualquier ciudadana, pues, ¿no? Y se ponga como en este tono, pues de amedrentar, ¿no? Y lo peor es que sí hay personas que pues pusieron como, no, pues es que sí tiene la razón, o sea, mexicanos y mexicanas que decían, no, pues es que sí, Landó tiene la razón y pues sí, ¿cómo nos vamos a meter con, no? Sí, yo rescataría justamente la parte de responsabilidad, o sea, a mí me parece incluso absurdo y ridículo que justamente una persona dentro del gobierno de Estados Unidos o dentro del mismo gobierno de México, ¿no? Que si fuera dado el caso, ¿no? Se pusiera justamente a hacer política en redes sociales de una forma tan irresponsable, tan fácil, ¿no? O sea, es como que no te estás dando cuenta de la importancia que tienes. Eres un representante de tu pueblo, ¿no? Pero bueno, también qué esperar si de todos modos con su propio pueblo pues son así, ¿no? Con las reducciones pues a la salud, a la educación, a cualquier tipo de disidencia. Y es lo preocupante, o sea, si hubiera sido cualquier otro ciudadano estadounidense o con cualquier otro ciudadano mexicano, pues no hay ningún problema, pero caer en eso. Entonces el señalamiento que hace esta mañana de que la política no se hace en redes sociales, sino se hace con la gente. Va para él, ¿no? Eso también va para él, ¿no? O sea, va para todos. O sea, ¿cómo es posible? Imagínate que la presidenta se ponga a discutir. No, hombre. O sea, sí, imagínate cómo la traerían si bueno. Shadai, bueno, nada más recuérdanos, por favor, entonces, mañana pues están estas movilizaciones también aquí en la ciudad, por si quieren también ahí buscarlas. Y mandarle algún mensaje de cumpleaños a Donald Trump, que no puedo aquí repetir, porque, bueno, no tengo visa, pero pues menos, ¿no? No, yo tampoco, entonces. Y al rato Christopher Landó. Pero bueno, justo, que me repitiera la fecha de las movilizaciones. Sí, ajá. Por ejemplo, bueno,
para ser más específicos, ustedes pueden entrar a esta página de We Don't Kings y le pueden ir picando en el puntito de la zona a la que quieren saber, ¿no? O sea, son en distintos horarios, en distintos lugares. En el caso de la Ciudad de México, pues es a las 11 de la mañana. Ahí en la colonia Roma, en la calle de Luis Cabrera, en el parque de Luis Cabrera, y la movilización va a hacer la marcha hacia el Ángel de la Independencia, hacia la Embajada de Estados Unidos, que justamente está ahí sobre Reforma. Ok. Bueno, pues ya lo saben, ahí está esta información. Y pues bueno, Shaddai, pues muchas gracias por toda esta información y por reflexionar aquí también con nosotras y con pues nosotros. Muchas gracias, Caro, también por Gracias las reflexiones. Oigan, acá nos escriben. Ay, mi computadora está de verdad muy lentísima. Chin, ya hasta se bloqueó. Espérenme. Bueno, es que no puedo poner... ya. Hay un comentario que nos dice aquí a Eva. Ahorita leemos los otros que están acá arriba. Dice Eva, Caro, una sugerencia. A lo mejor podríamos acabar la semana con una buena noticia porque es tan extenuante tantas malas. Te entendemos, Eva, nos sentimos igual. Y sí nos gustaría, antes de terminar, bueno, todavía tenemos más secciones, pero sí en este momento también precisamente por lo que hablamos de las movilizaciones, compartirles una imagen, y ahorita ya iremos con más información, pero para no dejarlo, que precisamente nos envían esta mañana, si te la... Enrique Rachtenberg, quien es un académico que también hemos entrevistado aquí en La Noticiera, y él junto con una comitiva también de mexicanas y mexicanos, a mí me emociona de verdad muchísimo, pues están en tierra, llegaron a Cairo y de ahí pues piensan, a pesar de todas estas provisiones de parte de Egipto, que ya iremos también en un momento. Esto sí, hay algunas personas de algunas nacionalidades que han sido deportadas, se les han quitado también sus pasaportes. Acá nos comentaron que pues sí, se los quitaron por algún par de horas, sin embargo ya se los regresaron. Estaremos obviamente siguiendo en comunicación, obviamente pues por la propia circunstancia pues es difícil permanecer en una comunicación continua, pero sí queremos compartirles pues a estas orgullosamente mexicanas y mexicanos que están en tierra caminando hacia Palestina. Todo nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, y pues también queremos compartirlo con ustedes porque pensamos que pues esa también es como la representación, ¿no? De finalmente esta lucha por la vida, por la dignidad. Y pues nos parece algo muy alentador y muy emocionante. Entonces, pues eso, recuerden que también la marcha contra el genocidio será este domingo a las 4 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Seguramente en otras ciudades, vamos a investigar, en otras ciudades del país también seguro están convocadas algunas movilizaciones. Entonces, pues bueno, hablando de movilizarnos, bueno, será tal vez un debate esto de la legitimidad o no de ciertas herramientas, ¿no? Pero finalmente no dejar de que nos pase desapercibido, ¿no? Porque no solamente esto de Gaza, de las y los migrantes, de todas estas causas, sino pues por eso, ¿no? Porque ¿qué otra opción podemos tener, ¿no? O sea, tendríamos que hacer todo lo que podamos, ¿no? O sea, sí. Si lo que puedes es decirlo, por lo menos contarlo, ¿no? Y claro, me parece muy alentador y un gesto muy lindo que esta comunidad mexicana vaya también a visibilizar un genocidio, ¿no? Sí, pues sí, ahí se los compartimos. Y recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.